Que el Señor los bendiga, hermanos, cada uno por nombre. Sean bienvenidos, ¿verdad?, a su casa nuevamente. Dios nos permite, ¿verdad?, y nos da la oportunidad de estar congregados juntamente, ¿verdad?, una vez más. Porque muchos ya no lo pudieron hacer por tantas cosas que hay, ¿verdad? Algunos pues dejaron de existir en esta tierra, y otros, ¿verdad, hermanos?, pues no lo han podido hacer. Pero nosotros que tenemos vida, nosotros que tenemos energías, tenemos que alabar a Dios, tenemos que ser agradecidos con Él, ¿verdad?, por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén, hermanos. Se me ha concedido este privilegio, ¿verdad?, de poder impartir la palabra. Es un privilegio grande de parte de Dios, y para poder hacerlo, hermanos, los voy a invitar a que vayamos en la primera carta a los Corintios. Amén. No sé si alguien puede ayudarme con el micrófono inalámbrico, hermanos, si alguien puede prender el micrófono inalámbrico. Alabando, ¿verdad?, y glorificando su nombre, porque Él es digno. Así que usted no deje de alabarle, porque Él vive. Aleluya. Usted no deje de alabarle, porque Él es real. Aunque muchos nieguen, aunque muchos digan que nosotros estamos locos, nosotros sabemos que estamos locos para nuestro Dios. Amén. La palabra de Dios, hermanos, dije a 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 17 vamos a leer. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 1 y el versículo 17 dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, que dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Aleluya. Oremos, hermano. Poderoso Dios que estás en gloria, en esta hora, Señor, te pedimos, Padre, que hables a tu pueblo, Señor, con poder y autoridad, Señor. Te pido, Padre, en esta hora, Señor, que uses mi vida, Señor. Aquí estoy, Padre, soy un vaso. Delante de ti soy un instrumento, Señor, a quien ti te place usarme, Señor. No soy yo, Padre. Yo simplemente soy un hombre. Simplemente soy un mortal, Señor, con defectos, con errores, pero tú eres perfecto, tú eres santo, Señor, y yo soy un pecador, Señor. Perdona mis ofensas, perdona, Señor, mis errores que he cometido, Padre, y usa mi vida, Señor, para poder traer esa palabra, Señor, a aquel que lo necesita. Aquel que está necesitado de esa palabra, Señor, administra sus vidas, administra sus corazones, Señor, te lo pido en esta hora, Señor. Toma el control de todo lo que se mueva a los aires, Padre. Yo sé que ya lo estás haciendo, mi Dios amado. La honra y la gloria es tuya, Padre. Gracias. Amén. ¿Por qué? Porque no es fácil. No es fácil estar de pie. No es fácil servirle al Señor. Es muy difícil. Vienen luchas, vienen pruebas, viene de todo a nuestras vidas. Día a día el Señor trabaja en nosotros. Día a día el Señor nos va moldeando conforme a su voluntad. Y por eso es que sufrimos. Porque nosotros tenemos que pasar por el fuego. Tenemos que ser probados por el fuego, y en ese proceso es doloroso. Vamos a sufrir, vamos a llorar, pero dentro de todo ese sufrimiento, Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo, hermanos. Por eso alabemos a Dios. Por eso cada vez que tengamos oportunidad de congregarnos, no nos quedemos callados. Adorémosle. Alabémosle, porque Él está vivo. Amén. Yo quiero meditar por un momento bajo el tema, el mensaje de la cruz. Tal vez no se predica mucho, ¿verdad?, acerca de la cruz, pero cuán importante es, porque ahí aconteció todo. Un mensaje muy olvidado. Hoy en día los predicadores
Lo único que hacen es criticarse, lo único que hacen es pelearse, lo único que hacen es hacer contiendas, pero no predican la palabra de Dios. Pelearse dentro de ellos mismos uno a los otros, cuando hay almas que están necesitando una palabra de aliento, que se están muriendo lentamente, porque yo no conozco su vida, cómo está viviendo usted, yo no conozco su lucha, yo no conozco la dificultad que usted está pasando, y usted está necesitado de una palabra poderosa de Dios que lo levante, que lo restaure. Pero muchas veces, y hoy en estos tiempos, yo me he dado cuenta de algo, que lo único que hacen es utilizar las redes sociales para señalarse, para insultarse, para hacer muchas cosas, pero menos para predicar el evangelio de la cruz. El apóstol Pablo dijo: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Aleluya. ¿A quién nos ha enviado el Señor? A predicar la palabra. ¿Cuál palabra? El evangelio, dice. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz. Hoy muchos están envaneciendo, están queriendo invalidar lo que Jesucristo hizo en la cruz. Están predicando supuestamente la palabra, pero quieren invalidar lo que Jesucristo llevó a cabo en la cruz. Usted y yo sabemos perfectamente qué fue lo que Jesucristo hizo en la cruz. Y este es el mensaje. Usted tal vez se pregunta: ¿qué mensaje voy a dar? ¿Qué mensaje voy a escuchar? Este sigue siendo el mismo mensaje que los apóstoles, que Jesucristo predicaron. El mensaje de la cruz. Porque allí, hermanos, está centrado todo en la cruz. Porque si no se hubiera llevado a cabo ese sacrificio, nosotros estuviéramos perdidos. Nosotros no tuviéramos ninguna oportunidad, ninguna posibilidad de ser salvos. Por más que lo intentáramos, por más esfuerzos humanos que hiciéramos, no podemos hacer nada. Yo puedo venir y presentarme delante de usted, regañarlo, decirle tantas cosas, que cambie, que se vista así y así, pero eso no lo va a cambiar. Lo que cambia a la persona es el poder del evangelio, es el poder del Espíritu Santo de Dios. Ese es el que cambia, el que transforma al ser humano. No lo que yo diga con mi boca, porque yo no tengo poder. Yo simplemente soy un hombre con defectos, con errores, igual que ustedes. Pero por gracia y misericordia de Dios predico el evangelio. Aleluya. Es por su gracia y misericordia, no porque sea mejor que usted, no porque sea más bueno que usted. Somos idénticos, somos de carne y de hueso, sufrimos, lloramos, iguales. Pero por la gracia de Dios, hermanos, los que tenemos la oportunidad de predicar la palabra de Dios, lo hacemos, hermanos, porque Dios ha hecho bueno con nosotros. El apóstol Pablo decía: a mí no me ha enviado Jesucristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. No es que no sea importante el bautismo, es muy importante, es un acto de obediencia, pero el bautismo no salva. Es un acto de obediencia que si usted realmente ha creído en la palabra, usted la va a obedecer. Aleluya. Es un acto de obediencia el bautismo. Por eso el apóstol Pablo decía que a él lo habían mandado a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hoy en día muchas religiones alrededor del mundo quieren invalidar lo que Jesucristo hizo en la cruz, predicando según ellos que si hacen esto, que si hacen los otros mandamientos de hombres, van a entrar al cielo. O sea que ya no es por gracia, o sea que ya no es por lo que Jesucristo hizo en la cruz, sino por lo que yo haga. Eso es una mentira del diablo. Porque si así hubiera sido, Jesucristo no hubiera muerto por nosotros. Porque Dios sabía entonces que nosotros podíamos salvarnos. Pero Él sabe que nosotros somos débiles, que nosotros no podemos. Por eso fue que Él se ofreció en sacrificio. Dio su vida por nosotros, porque nosotros somos débiles. Amén.
para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hoy muchos han olvidado este mensaje. Hoy muchos ya no predican estos mensajes. Cuando verdaderamente el evangelio de la cruz, el verdadero evangelio de Jesucristo, como dijo el apóstol Pablo, es poder de Dios. ¿Para qué? Para libertar. Si usted está encadenado o atado, yo no sé, por lo que usted está pasando, a vicios, a pecado, yo no sé qué es lo que usted está sufriendo, porque vivimos aquí en esta tierra que está llena de maldad. Para eso es la palabra, para libertarlo. Pero cuando trae poder, cuando es predicado como está escrito, la palabra te va a libertar, te va a sanar, te va a restaurar. Para eso es el evangelio de la cruz de Jesucristo. Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Yo me pongo a meditar a veces y miro personas predicando la palabra. Pero qué lejos están, se han alejado demasiado de la cruz. Se han apartado por completo del mensaje verdadero de la cruz de Jesucristo. O sea que están invalidando lo que Jesucristo hizo en la cruz. Quieren invalidar lo que Jesucristo hizo en la cruz. Otros predican, como dijo el apóstol Pablo, que a él le mandaron a predicar el evangelio, pero no con sabiduría de palabras. Otros quieren hacerlo, según ellos, con ética. Otros lo quieren hacer, según ellos, son entrenados, estudiados. Y no es que sea malo estudiar, es bueno estudiar. Pero ¿qué pasa? Que muchos, en lugar de ser humildes, se enaltece, se enorgullece. Y ese es el peligro de estudiar demasiado. No es a todos que les acontece, porque yo conozco a personas también que han estudiado en un instituto bíblico, pero son humildes. Hace poco que nosotros estuvimos estudiando aquí unos días, eso me sirvió a mí para ser más humilde todavía, para reconocer, no para enaltecerme, no para enorgullecerme, sino para humillarme más. Para eso es el estudio. Porque entre más estudiamos, más conocemos a Dios. Más lo conocemos, qué es lo que Él pide de nosotros, qué es lo que Él quiere de nosotros. Entonces es cuando nos humillamos más a Él, cuando nos rendimos más a sus pies. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, muchos se les sube los humos a la cabeza y se desvían y comienzan a predicar otras cosas de entretenimiento a las personas. Les predican un falso evangelio de prosperidad, de abundancia, de muchas cosas. Pero la palabra, hermanos, sigue siendo el mensaje de la cruz. Porque la palabra de la cruz, dice, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, dice, esto es a nosotros, es poder de Dios. El mensaje de la cruz les parece locura ahora a las personas, incluso a los predicadores. Ya no lo quieren predicar. Es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, dice, a nosotros es el poder de Dios. Porque cuando nosotros predicamos la palabra, cuando nosotros realmente obedecemos a la palabra, hermanos, encontramos poder. Yo no estoy seguro exactamente de cuánto tiempo, pero estoy hablando tal vez unos 8 meses, un año. Yo me encontraba en una lucha. Mi carne, porque hay una lucha entre la carne y el espíritu. Yo me encontraba luchando. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros venimos a Jesucristo, venimos llenos de maldad, venimos llenos de inmundicia, traemos orgullo, rencor,
rencor, egoísmo, envidia, celos. Traemos de todo nuestro corazón. Nos vestimos bien, aparentamos ser alguien más delante de los demás, pero por dentro traemos mucha suciedad. Pero Dios, que es grande en misericordia, trabaja con nosotros. Pero Dios, que es bueno, Él no nos desecha. Él no dice, ya te di muchas oportunidades. Él dijo en su palabra, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Él es paciente con nosotros porque Él nos ama. Él es paciente y trabaja en nuestras vidas. Él comenzó a trabajar en mi vida. Yo verdaderamente ya no sabía qué hacer. Porque así somos seres humanos. Y sería yo un mentiroso si yo le vengo a contar mentiras a ustedes y decir, no, que yo nunca he estado débil. Sería yo un mentiroso. Hay momentos de luchas, hay momentos de pruebas, pero Dios siempre está con nosotros. Y un día yo escuché un mensaje de la cruz. Me recuerdo. Yo escuché el mensaje de la cruz. ¿Qué fue lo que Jesucristo hizo en la cruz? Y ahí mi vida cambió. Amén. Porque el evangelio, hermanos, de la cruz, el mensaje de la cruz, tiene poder. Amén, aleluya. Tiene poder para libertar. Aleluya. Tiene poder para derribar toda fortaleza del infierno que se levante en contra del pueblo de Dios. Gloria a Dios. Jesús, aleluya. El mensaje de la cruz es poder. La palabra de Dios tiene poder, tiene autoridad. Cuando yo escuché ese mensaje, yo lloraba. Yo lloraba y le decía a Dios que me sanara, que me ayudara, porque yo estaba sufriendo. Pero yo escuché este mensaje. Escuché acerca de la misericordia de Dios. ¿Cuánta misericordia tiene Dios con nosotros? Amén, aleluya. Porque le fallamos en muchas ocasiones. Pero Él siempre está dispuesto. Él siempre está dispuesto a perdonar. No podemos imaginar ni explicar cuán grande es la misericordia de Dios. Que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Usted se imagina, mi hermano, qué grande amor, qué gran misericordia, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es, aleluya. Santo es el Señor. Vive Cristo. A veces nosotros venimos y nos paramos y condenamos y señalamos. Pero Dios siempre está dispuesto a perdonar. Amén, Dios siempre está con su mano extendida esperando a que nosotros regresemos. Por eso, si usted se ha apartado de Dios, si usted le ha fallado a Dios, solamente humíllese delante de Él. Solamente humíllese delante de Dios y Él le va a perdonar. Él es grande de misericordia. Vive Jesús, aleluya. Yo no sé ni por qué estoy diciendo esto. Yo solo sé que el Espíritu de Dios está aquí. Amén. Gloria a Dios. Yo solo sé que Dios nos ama. Gloria al Señor, aleluya. Cuando yo escuché este mensaje, yo fui liberado. Las cadenas se cayeron. Todo cambió.
¿Por qué, hermanos? Porque cuando verdaderamente la palabra de Dios impacta nuestras vidas, toca nuestras vidas, hermanos, nosotros somos transformados, porque es la palabra la que cambia, porque es la palabra la que transforma. No es el hombre, no es la mujer, es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder. Es la palabra de Dios que cambia. A mí no me cambió el hombre, no me cambió nadie. Trataron de hacerlo, pero nunca lograron. Pero cuando Jesucristo llegó a mi vida, Él me cambió, me transformó. Aquel hombre borracho, aquel hombre drogadicto, aquel hombre mujeriego, se acabó. Y ahora soy nueva criatura para la honra y gloria del Dios Todopoderoso. Porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que cambia y que transforma la vida del ser humano. Dios, aleluya. Todas las cadenas se caen. Gloria a Dios, aleluya. Porque cuando nosotros venimos del mundo, venimos arrastrando cadenas. Estamos amarrados espiritualmente y no nos damos cuenta, somos esclavos del pecado. A veces no queremos pecar, pero como somos esclavos, nos llevan arrastrando y ahí estamos practicando y practicando el pecado. Bendito Dios, aleluya. Pero cuando nosotros entendemos la palabra, cuando nosotros nos humillamos delante de la presencia de Dios, entonces usted le está abriendo su corazón a Dios, entonces usted le está dando libertad al Espíritu Santo para que entre y derribe y rompa toda cadena y toda atadura que lo esté atando. Porque cuando usted se humilla, mi querido hermano, cosas grandes ocurren. Cuando usted se tira de rodillas, cuando usted llora delante de la presencia de Dios, usted no sabe la batalla que se está librando en los cielos. Usted no sabe la guerra que se lleva a cabo en los cielos. ¿Por qué? Porque no lo vemos. Pero en esta noche yo quiero decirle que cuando usted se humilla delante de Dios, hay una guerra a su favor y esta batalla no la vamos a perder porque Dios está con nosotros, y esta guerra no la vamos a perder porque el Todopoderoso está de nuestro lado. La palabra de Dios tiene poder. Hermanos, desde que yo fui liberado, todo cambió en mi vida. Fui dejando el orgullo. Yo era un orgulloso. Yo era un egoísta de todo. Pero Dios fue cambiando mi vida. Y todo eso se fue quedando. Se fue quedando. Porque déjame decirte algo. Tú que tienes un ministerio de parte de Dios, Dios no te puede dar más de lo que tú no puedas usar. ¿Por qué? Porque no estás preparado todavía. Porque falta limpiar. Falta despojarnos. Y eso es lo que a veces no nos permite a nosotros avanzar. Estamos estancados. Tenemos 15, 20, 30, 40 años dentro de la iglesia, pero no avanzamos. ¿Por qué? Porque aquí adentro todavía está sucio. No nos hemos humillado. No hemos reconocido verdaderamente. No hemos reconocido lo pecador que somos. Porque a veces, tal vez porque no pecamos, nosotros nos sentimos más santos. Nosotros nos sentimos más limpios. Y déjame decirte que santo solo hay uno, que perfecto solamente aquel que dio su vida en la cruz. No reconocemos. Pero debemos de ser como aquel ladrón que estaba juntamente siendo crucificado. Él reconoció, mientras el otro era orgulloso. Pero aquel reconoció a última hora. Él reconoció que él sí merecía la muerte. Igualmente nosotros, cuando nosotros no reconocemos los pecadores y que realmente nosotros merecíamos la muerte, merecíamos la condenación, no vamos a pasar de ahí. Ahí vamos a estar siempre. Porque no queremos reconocer. Aunque fallamos, nosotros queremos taparlo. Aunque fallamos, nosotros queremos ocultarlo. Pero déjame decirte que delante de los ojos de Dios todo está al descubierto. Podemos escondernos de nuestra familia, del pastor, pero hay un pastor de los pastores, el rey de los reyes,
que su mirada está sobre toda la tierra y sobre todos los cielos, y delante de Él no hay nada oculto. Entonces de nada nos sirve aparentar, de nada nos sirve sentirnos mejor que los demás, porque para Dios somos iguales, somos pecadores. Somos pecadores. Mientras no nos humillemos lo suficiente delante de Dios, el Señor no nos va a poder entregar algo. Es lo mismo usted con sus hijos. Usted no le va a entregar un auto a su niño de 5 años para que vaya y que maneje, ¿verdad que no? Primero tiene que crecer y después usted le tiene que enseñar. Igualmente es Dios con nosotros. Para entregarnos algo en nuestras manos, te tiene que preparar. Por eso muchas veces no entendemos que a veces tenemos que atravesar el valle de lágrimas, a veces tenemos que atravesar la tormenta, a veces tenemos que pasar por el desierto. ¿Para qué? Para ser formados, porque Dios tiene un propósito. ¿Por qué estás sufriendo? Déjame decirte, porque Dios tiene un propósito en tu vida, porque Él te quiere preparar para usar tu vida. No es para que tú te mueras, no es para que tú te quedes en el camino, es porque Dios tiene un propósito en tu vida. Porque a través de todos esos procesos Dios me ha preparado a mí. Yo he sufrido, yo he llorado, de todo. Pero dentro de todo eso debemos de entender cuál es el mensaje de Dios para nosotros. Porque a veces sufrimos, pero no entendemos el mensaje de Dios. No entendemos cuál es el propósito de Dios, cuál es el llamado de Dios para nuestras vidas. Y no dejamos de sufrir y seguimos sufriendo. ¿Por qué? Porque no le comprendemos a Dios. Vive Cristo, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. La palabra de Dios dice, hermanos, ahí mismo, creo que en el capítulo 2. Amén. El capítulo 2 y el versículo 1 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Dónde debe estar fundada nuestra fe? Por eso muchas veces, hermanos, como les vengo diciendo, yo he visto ese desorden, y muchos, yo sé que algunos ya se dieron cuenta y otros no, pero muchos de los que predican no se han dado cuenta ni siquiera de lo que están predicando. No, aquí estoy hablando al nivel mundial. Ese desorden que se trae en las redes sociales, que uno insulta a uno y el otro le responde y el otro le tira y el otro, así se la pasa. Cuando hay almas alrededor del mundo que necesitan la palabra de Dios, oír el evangelio de la cruz, oír que hubo alguien que ya pagó por nuestros pecados, oír que alguien ya tuvo misericordia de nosotros. Aleluya. ¿Por qué pasa todo esto? El enemigo es muy astuto, y muchos predicadores no se han dado ni cuenta que ellos mismos están siendo usados por el diablo. Supuestamente están predicando la palabra, supuestamente, pero no se han dado cuenta verdaderamente lo que están haciendo. Por eso dice el apóstol Pablo que cuando él fue a esta iglesia que estaba en Corinto,
para anunciar el mensaje. Dice que no fue con excelencia de palabras o de sabiduría, que él solamente se propuso, dice, saber a Jesucristo y a este crucificado. Es que ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Aleluya. Y estuve entre vosotros, dice, con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. Muchos también están llenos de filosofías, de tanto que ya ni saben lo que es. Hablan. Y la palabra no lleva poder, no lleva autoridad. ¿Por qué? Ya se envanecieron, ya se desviaron de la palabra de Dios. Como les decía, no es que sea malo estudiar, es bueno estudiar, es buenísimo. Pero muchas veces la mucha letra nos mata, como decía el apóstol Pablo. Amén, hermanos. ¿Sabe por qué ya no se está predicando esta palabra? Como les decía, el enemigo es astuto y él está utilizando todos sus argumentos, todos, porque a él no le conviene a él no le conviene que las personas sepan lo que verdaderamente pasó en la cruz, lo que verdaderamente aconteció en la cruz. A él no le conviene. A él le conviene mantener a la gente entretenida, peleándose, envidiándose. A él le conviene entretener a la gente. A él le conviene tener a la gente haciendo otra cosa, predicando otra cosa, menos el evangelio de la cruz. A él le conviene tener engañado, cegado a todas las personas que no sepan lo que verdaderamente ocurrió en la cruz. Por eso el evangelio de la cruz ya no se predica. Por eso el evangelio de la cruz ya no es anunciado, porque el diablo está haciendo bien su trabajo. Pero déjeme decirle realmente lo que aconteció en la cruz. Vaya a Colosenses. Colosenses, su capítulo 2, vamos a leer del versículo 13. Colosenses 2 y el versículo 13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos algunos pecados, todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. A él no le conviene que nosotros sepamos eso. Había un acta en contra de nosotros, en donde decía: por cuanto eres pecador, estás destituido de la gloria de Dios. No había entrada, no había salvación, no había ninguna posibilidad, ninguna oportunidad. Ese era el acta, porque todos pecamos y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero dice que Jesucristo en la cruz anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El imperio diabólico, el imperio de Satanás, tenía el dominio
tenía la autoridad sobre la humanidad, nosotros estábamos perdidos. Nosotros estábamos acabados sin ninguna posibilidad. Por eso dice que Jesucristo despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente. Jesucristo en la cruz hizo modelar al diablo y a todos sus demonios por la pasarela de la vergüenza y los exhibió públicamente, dice la palabra, triunfando sobre ellos en la cruz, en la cruz, en la cruz. Yo primero vi la luz, en la cruz nosotros tuvimos la victoria por medio de Jesucristo. En la cruz hay victoria sobre el pecado. En la cruz hay victoria sobre la tentación. En la cruz está la victoria que Jesucristo nos dio como pueblos de Él. En la cruz Jesucristo exhibió al diablo y a sus demonios y los despojó de toda esa autoridad que ellos tenían y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Qué poderosa es la palabra de Dios. Pero al diablo no le conviene. Por eso nosotros todo el tiempo estamos humillados, todo el tiempo vivimos oprimidos, todo el tiempo vivimos quejándonos, todo el tiempo vivimos murmurando en contra de Dios, porque no sabemos realmente que fuimos hechos libres, porque no sabemos que ahora somos libres para alabar y glorificar el nombre de Dios, porque no lo sabemos que Jesucristo venció en la cruz y nos hizo libres. Por eso todo el tiempo vivimos deseando, porque no sabemos. Estamos entretenidos también escuchando a aquellos predicadores que solo se la pasan peleando. No estamos en la palabra. Al diablo no le conviene. No le conviene que usted sepa que usted tiene poder, que usted tiene autoridad sobre los demonios. A él no le conviene eso, que usted sepa que usted se le ha dado poder y autoridad. Y por eso vivimos enfermos, y por eso vivimos oprimidos, y por eso vivimos cansados, porque no sabemos lo que realmente se nos ha entregado, se nos ha dado. Pero es tiempo, es hora de que nosotros nos levantemos y que creamos a la palabra de Dios. Es tiempo, mis hermanos. Quiero cerrar porque el tiempo ya se me fue rápido. Quiero que vaya conmigo a Marcos. Aleluya. Marcos 15:1 vamos a leer. Dice: muy de mañana, dice, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó, diciendo: nada respondes, mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban un preso cualquiera que pidiese. Creo que no es la cita, hermanos. Sí, es el 16. Es el capítulo 16 y el versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, dice, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle.
Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis como os dijo. Gloria a Dios. Ese es el mensaje que predicamos. Jesucristo crucificado, pero Jesucristo resucitado. Al tercer día de haber muerto, dice: no busquéis entre los muertos, porque Él ha resucitado. Él ya no se encuentra en la tumba. Él está vivo, y ese es el mensaje que hoy en día debemos de predicar: que Jesucristo resucitó, que Jesucristo vive, que Jesucristo liberta, que Jesucristo sana, porque Jesucristo está vivo, porque la tumba está vacía. Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive, Cristo, aleluya. Pero nosotros dudamos, por eso no podemos ver la gloria de Dios, tal y como estas mujeres. Estas mujeres no le creyeron a Jesucristo. ¿Por qué no le creyeron? Fácil. Porque ellas iban a ir a ungirle. Dijeron: ya no resucitó el maestro, ya no se levantó. Pero cuando ellas llegaron, el maestro ya no estaba ahí. Él había resucitado. Él había resucitado, y Él viene pronto. Él viene pronto en las nubes por su iglesia. Por eso prepárese. Por eso usted tiene que llenarse del Espíritu Santo, para que no se le apague su lámpara, para que su lámpara esté encendida cuando Jesucristo descienda del cielo. En una ocasión, dice la palabra de Dios, que los discípulos estaban acompañando al maestro cuando Él fue ascendido a los cielos. Y ellos vieron cuando el maestro fue levantado, y unos varones se le aparecieron y les dijeron: no estéis tristes. Ya no estáis tristes, porque el mismo Jesucristo que ustedes miran subir, ese mismo va a volver, ese mismo va a regresar. Por eso tú no estés triste. Vas a tener lucha, vas a tener prueba, pero ese mismo Jesucristo que fue crucificado, ese mismo Jesucristo que resucitó, ese mismo Jesucristo va a volver por nosotros, y Él va a cumplir su promesa. Él mismo regresará por nosotros. Confiemos en Dios, creamos en su palabra, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así lo dice su palabra. Bendito Dios, pongámonos de pie, hermanos, adoremos a Dios. Padre bendito que estás en gloria, Señor, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias te da mi alma, Padre, porque has sido bueno. Has sido bueno con cada uno de nosotros, Señor. Nunca nos has dejado. Hemos entendido, Señor, que las luchas, que las pruebas que hemos pasado, Señor, es porque hay un propósito en nuestras vidas. Todo lo que ha venido a nuestras vidas es para prepararnos para lo que viene. Porque lo que viene a la tierra es grande y temible. Para eso, Señor, estás preparando a tu pueblo, pero tenemos que tener un avivamiento verdadero, porque tu promesa dice, Señor, que en los postreros días derramaría de tu Espíritu Santo sobre toda carne. Y hoy es el día, hoy es el tiempo del cumplimiento, Señor, del derramamiento de tu Espíritu Santo. Bendito sea tu nombre, Señor. Yo simplemente soy un hombre, Señor. Yo simplemente, Padre,